este video abordaremos el derecho real de disfrute, conocido como usufructo. El usufructo es un derecho real, como lo dice la palabra, de usar y gozar de una cosa ajena. Ese uso y goce, ese disfrute, es limitado, ¿sí? Pero tenemos que entender que el disfrute no va a abarcar todo el uso y goce que se puede tener sobre el objeto, porque en definitiva es de otro sujeto ese objeto. Es así que nos encontramos frente a lo que conocimos oportunamente como dominio desmembrado, en donde una de las partes tiene lo que se conoce como dominio útil, ¿sí? No entender dominio útil como titular del derecho de dominio, sino dominio útil como utilidad sobre el dominio. Y por otra parte tenemos al titular de dominio, el cual tiene lo que vamos a conocer como nuda propiedad. ¿Qué es nuda propiedad? La propiedad desnuda, ¿sí? Desnuda quiere decir desprovista de ciertas características. En sí, el usufructuario tiene el dominio útil, la utilidad del dominio limitado, ¿sí? Al uso y el goce. Y el nudo propietario será el titular del derecho real de dominio imperfecto desmembrado, el cual tendrá el ius abutendi, ¿sí? Que es la facultad de disponer jurídica y materialmente del objeto. Mientras que el usufructuario, que tiene el dominio útil, puede usar y gozar, y tiene el ius utendi fruendi, ¿sí? Utilidad y percepción de frutos. Teniendo en la cabeza estas pequeñas palabras introductorias a este derecho real, tenemos que empezar a ver lo que se encuentra en nuestro Código Civil y Comercial. En el artículo 2129 de 2129 vamos a encontrar el concepto de usufructo. El usufructo iba a decir de la siguiente manera. El usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Y luego especifica lo que es la alteración de sustancia. Vamos a dilucidar y determinar que este artículo establece los caracteres que tiene el derecho real. En primer lugar, nos dice es un derecho real. Por ende, el primer carácter que vemos en el usufructo es que es un derecho real. No solo porque el 2129 lo establece, sino también porque está enumerado en el 1837 como tal. Lo primero que tenemos que decir es que es una relación directa entre un sujeto, titular de un derecho real, y un objeto. En este caso, el usufructuario es el sujeto y el objeto es una cosa de otro sujeto, ¿sí? Su relación es directa e inmediata, ¿sí? Entonces, acá nos damos cuenta de que no hay que confundir de ninguna manera el usufructo como derecho real con un derecho personal que se conoce como locación, ¿no? ¿Por qué? Porque el usufructuario obtendrá el provecho de la cosa sin necesidad de que participe el nudo propietario. Esto lo veremos un poco más adelante porque veremos que el usufructuario deberá realizar mejoras, las cuales son su responsabilidad, y el nudo propietario no las deberá abonar. Ahora, en un contrato de locación, el locatario, ¿sí? El inquilino, tendrá que por ahí realizar algún tipo de mejora de conservación y luego el nudo propietario, ¿sí? En este caso el propietario sería, el propietario seguramente deba realizarle una devolución de ese dinero aportado. Aclarado esto, podemos decir que el primer carácter es el derecho real, el segundo carácter tiene que ver con la utilidad, ¿no? Uso y goce. Es decir, que la segunda característica tiene que ver con la facultad que tiene el titular, el usufructuario, de usar y gozar, ius utendi, ius fruendi, ¿sí? Percepción de frutos, y disponer jurídicamente. Ojo, porque esto lo diferencia de la superficie. Acá el usufructuario no puede disponer materialmente, sino que puede disponer jurídicamente en una serie de criterios que encontraremos más adelante en este video como artículo 2142, disposición jurídica del usufructuario, es decir, derechos que puede constituir el usufructuario. Ahora bien, dijimos que son características fundamentales de este derecho real, que es un derecho real, el uso y el goce, y aclaramos que no tiene disposición material. ¿Por qué no tiene disposición material? Porque sigue una tercera característica conocida en latín como salva rerum substantia. Es decir, la
la facultad o el impedimento que tiene y otorga la ley de alterar la sustancia. No se puede alterar la sustancia de lo otorgado. Es decir, yo usufructuario, cuando tomo el objeto en usufructo, no puedo modificar ni su esencia ni su destino. Habíamos dejado el artículo 21-29 en la mitad. ¿Qué termina diciendo el 21-29? Esto que estamos explicando. Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba. O sea que el 21-29 infine me hace entender que existe un carácter llamado salva renum sustancia de no alterar la sustancia. ¿Qué es no alterar la sustancia? No alterar ni la esencia del objeto otorgado, ¿sí? ¿Qué es no alterar la esencia del objeto otorgado? No se tienen que alterar las cualidades del objeto, es decir, no se tienen que alterar las cualidades constitutivas de ese objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo para entender. Es decir, que no se pueden realizar actos que desnaturalicen al objeto por sí y ya no sirve para lo cual estaba otorgado. Y tampoco se puede alterar el destino, ¿sí? Entender el destino es un poquito más sencillo. Si a mí me entregan en usufructo un inmueble cuyo destino es vivienda, yo no podría hacer allí actos comerciales, ¿sí? Porque estaría alterando el destino. Ahora, volvamos a la esencia. ¿Qué es alterar la esencia? Bueno, la esencia se puede alterar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista material, modificar materialmente el objeto y que no sirva más para lo que me lo entregaron, o modificar en cuanto a su forma, ¿sí? Es decir, si a mí me entregan un inmueble como un establo, yo podría modificarlo, y esto no sería modificar la sustancia, ¿sí? Modificarlo y en vez de tener caballos, tener ovejas. No estaría modificando en sí ninguna cualidad del objeto porque siempre podría conservarse la cualidad. Ahora, si yo lo que hago es ese establo que me entregaron, lo transformo en un hotel, ¿sí? Ahí sí ya estaríamos hablando de un cambio de destino y de cualidades. Ya no serviría para lo cual se fue entregado en primer término. Entonces, es un derecho real, se utiliza el uso del goce y disposición jurídica, que veremos oportunamente, y sigue el principio de salva renum sustancia. ¿Qué nos queda por delante? El cuarto carácter, que es un derecho real temporario. ¿Por qué es temporario? Porque no dura para siempre. Es decir, si es otorgado a persona humana, ¿sí? Vamos a decir que podría otorgarse, y el usufructuario podría tenerlo de por vida, podría ser vitalicio. Entonces diríamos, bueno, es para siempre. No. Porque fallecido el usufructuario se extingue el usufructo. No se transmite mortis causa. No hay la posibilidad de transmisión mortis causa. Si yo le entrego en usufructo a una persona el uso y el goce de un objeto, es decir, yo le doy, tomá, Juan, sos usufructuario, si nada dice el contrato, se entiende que se lo di por la vida de Juan. Es decir, todo lo que dure la vida de Juan, él puede usufructuar el objeto que es mío. Fallecido Juan, se extingue el usufructo y vuelve a mí el objeto. Esto significa que no se transmite mortis causa, intransmisión hereditaria. Esto lo podemos encontrar en el artículo 2140, ¿sí? Imposibilidad de transmisión hereditaria. Si en cambio se le otorga a una persona jurídica, estamos hablando de la temporalidad que tiene este derecho real, la ley establece que puede entregarse como máximo con un plazo de 50 años. Vemos aquí más claro el tema de que es un derecho real temporario. Es así que vamos a encontrar y vamos a ingresar ahora en qué es lo que puedo entregar, qué es lo que puedo dar en usufructo. El objeto del usufructo lo vamos a encontrar en el artículo 2130. Dice el 2130 que se puede entregar todo, ¿sí? O parte. Es decir, se puede entregar en usufructo la posibilidad de que se usufructe todo el objeto o una parte material del mismo. Por ejemplo, se podría entregar un campo de 10 hectáreas y que le diga que solo puede usufructuar 5 hectáreas. ¿Sí? Una parte material del objeto, no la totalidad. O le puedo dar el campo y que usufructe las 10 hectáreas. ¿Sí? Pero vamos a meternos más en detalle. ¿Qué objetos son objeto del derecho real de usufructo? ¿Qué puedo entregar en usufructo? Bueno, dice el 2130 que yo puedo entregar cosas no fungibles, ¿sí? Es decir, ¿qué es una cosa no fungible? Una cosa que no se deteriora ni se extingue por el uso o por la utilización, ¿no? Una cosa no fungible, pudiendo ser esto una cosa mueble o inmueble, siempre que sea no fungible. Una cosa fungible, pero acá
el código establece una única cosa fungible puede ser entregada en usufructo. Dice el inciso C del 2130, una cosa fungible cuando recaiga sobre un conjunto de animales. Es decir, acá aparece lo que antiguamente se llamaba cuasi usufructo. Entregar un objeto que para poderse utilizar hay que consumirlo. ¿Sí? Hay que hacer actos que podrían traer aparejado que se extinga ese objeto. Por ejemplo, si yo entrego en usufructo un rebaño, el código nuevo me lo habilita a entregar un rebaño, un conjunto de ovejas, yo lo puedo entregar. El usufructuario podrá utilizar las ovejas, podrá esquilarlas, ¿sí? El uso y goce, claro. Si pasara que una de esas ovejas fallece, perece, ¿sí? Al momento de devolverme el usufructuario, el rebaño, debería devolverme la misma cantidad que yo le entregué, ¿sí? Es decir, debería reponer esa oveja, salvo que esa oveja haya perecido por una cuestión natural y no por culpa del usufructuario, ¿sí? Si esto sucede así, el usufructuario deberá devolverme las ovejas, ¿sí? Las que queden en pie y los despojos de las que perecieron. Ahora, si se extingue todo el rebaño, ¿sí? El usufructuario podría optar por extinguir anticipadamente el usufructo o podría optar por devolverme los despojos tal cual como estaban cuando se cumpla el plazo estipulado por las partes, ¿sí? Lo lógico sería que si se perecieron todos los animales, me devuelvan los despojos. Siempre que sea por una cuestión que no es imputable al usufructuario, es decir, que no fue por culpa del usufructuario, sino que fue por una cuestión externa y no por su actuar sobre el objeto. Dijimos que cosas no fungibles, el caso especial de las cosas fungibles, que es el conjunto de animales, y derechos, ¿sí? El inciso B y el inciso C nos hablan de derechos. Se podría dar en usufructo el derecho a la herencia, el derecho sobre la herencia, es decir, yo podría dar en usufructo el derecho sobre la herencia, o podría dar en usufructo derechos que la ley establezca como tales. Por ejemplo, y acá hay una contradicción, pero lo vamos a entender que existe, el superficiario podría dar en usufructo su derecho de superficie. Es decir, recordemos, la superficie era Juan, titular de dominio, me entrega a mí la superficie, con la facultad de construir, plantar y forestar, todas las finalidades, ¿no? Bárbaro. Yo quiero constituir un derecho real como superficiario. ¿Puedo constituir el usufructo? El artículo específico de superficie no lo establece, pero aquí vamos a encontrar en legitimados que el superficiario podría constituir usufructo. Por ende, yo como superficiario podría constituir un usufructo no sobre el terreno directamente, sino sobre el derecho que yo tengo de superficie sobre el terreno que es de otro. ¿Sí? Pero será en los límites, ese usufructo será en los límites de lo que me reste a mí de contrato de superficie, de derecho real de superficie. Es decir, que está adaptado a la superficie, a las disposiciones en el derecho real de superficie y por el tiempo que quede. Entramos entonces, salimos del objeto y nos metemos en los legitimados. Dijimos, ¿qué es el usufructo? Dijimos, ¿qué se puede entregar en el usufructo? Ahora tenemos que preguntarnos, ¿quiénes pueden transmitir el usufructo? ¿Quiénes pueden constituir el usufructo? El usufructo puede ser constituido por, dice el 2131, dice, puede ser constituido por los dueños. Acá se engloba a dueños como titulares de dominio y titulares de condominio, ¿sí? Esto es así que los condóminos podrían grabar no solo la totalidad, ahí necesitan la unanimidad, sino también podrían grabar una parte indivisa. Eso significa que un condomino podría grabar una parte indivisa, su parte indivisa sin esperar la unanimidad de los restantes. Por ende, puede estar constituido por el titular de dominio, los condóminos, sobre la totalidad en conjunto o sobre su parte indivisa cada uno en particular, los que tengan propiedad horizontal, es decir, los dominios o los condominios que estén sujetos a propiedad horizontal, el superficiario, como veíamos recién, y los comuneros hereditarios, ¿sí? Es decir, los comuneros nos referimos a los herederos cuando lo dan sobre el derecho a la herencia. Esas son así las cosas que, si bien el artículo 2131 establece solo a estos, podríamos incorporar, porque no son del todo incompatibles, otros derechos reales que podrían entregarse también en usufructo. Es decir, otros titulares de derechos reales que podrían constituir a favor de un tercero el usufructo sobre sus objetos.
Es así que podríamos incorporar a el titular de conjuntos inmobiliarios, el titular de tiempos compartidos y el titular de cementerios privados. No son incompatibles, ¿por qué? Porque las normas de esos tres derechos reales se aplican de propiedad horizontal. Y si el de propiedad horizontal puede constituir superficie, puede constituir usufructo, también podrán estos constituir usufructo. Son así las cosas que entramos en hablar de esto de, bueno, yo constituyo el derecho real. Soy alguno de los legitimados y constituyo a favor de un tercero el usufructo. Entonces, ¿cómo lo podría constituir? ¿Lo podría constituir a una sola persona? Sí, pudiendo ser una persona humana o una persona jurídica. ¿Lo podría constituir a un conjunto de personas? Sí, a esto llamamos cousufructo. Cuando yo constituyo a favor de dos o más sujetos el usufructo de un objeto. Y ellos lo pueden usar de forma simultánea, el uso y el goce. ¿Sí? Esto lo establece el 2132. El 2132 me dice, yo lo podría dejar a 5 personas y son 5 cousufructuarios. Esos cousufructuarios, si uno falleciese, ¿sí? Uno de esos 5 fallece, esa parte que le entregué a ese del usufructo vuelve al nudo propietario. Salvo que se haya pactado expresamente en la constitución del usufructo algo que llamamos derecho de acrecer, en donde esa parte se le suma en proporción a los otros 4. Supongamos que se les da 20, 20, 20, 20, 20, hasta el 100. Uno fallece, el otro 20 que queda, el 20 este, por regla vuelve al nudo propietario. Ahora, si se pactó el derecho de acrecer, ese 20 se suma a los otros. Es decir, que se divide, dividido 4 ese 20, 5, 5, 5, 5 y ahora todos pasan a tener 25 cada uno. ¿Sí? El código va más allá y dice esto. No hay transmisión hereditaria. Lo habíamos tratado hace un ratito, pero acá lo vamos a reiterar. Si yo decido dejar en usufructo a 2 personas, ¿sí? Que se suceden entre sí, yo le digo, mirá, Roberto, te dejo a vos el usufructo y también le dejo el usufructo, ¿sí? A Martín, indistintamente, que es tu hijo. Esos dos, ¿sí? Es decir, lo explico distinto. Yo decido dejar el usufructo a Juan. Y si Juan fallece, que ese usufructo se pase a Martín, su hijo. Esto no se puede, ¿sí? Esto no es posible hacerse. Pero no sería nulo el usufructo si fallece Juan, se extinguiría si él lo aceptó. Ahora, no sería nulo si este no lo quiere aceptar o no lo puede aceptar y lo acepta el segundo usufructuario que dije, que era Martín. ¿Sí? En ese caso, el usufructo segundo sería válido porque este no lo aceptó. Es como que yo les doy a estos dos, en este orden. ¿Sí? Cuando este fallece, yo quiero que pase a este. No, eso no se puede, eso es nulo. Pero si yo lo puedo poner en el contrato, sí, el contrato es válido. El usufructo es válido. Este va a aceptar el usufructo, pero dice, no puedo aceptarlo porque H o por B, o no quiero aceptarlo. Bueno, puede venir este y aceptarlo, que es el hijo de este. ¿Sí? Y eso sería válido. Lo que no es válido es, este lo acepta, fallece, ya está, este no puede heredarlo, porque es sin transmisión hereditaria. Ahora bien, el 2133 continúa en la línea del 1896, el cual nos decía, el 1896 decía, ningún derecho real puede ser constituido por juez. Esta es una norma superflua, ¿sí? Reiterativa, la del 2133, en donde dice prohibición de usufructo judicial. Ningún juez puede establecer un usufructo, ¿sí? Sigue de la mano con lo que veíamos en las primeras partes de la materia, la teoría general, que dice ningún derecho real puede ser constituido por juez, ¿sí? Prohibición de constitución judicial. Dijimos que quién lo puede constituir, dijimos que qué cosas se pueden constituir, pudimos hablar de se puede constituir a uno o a varios, por eso llamamos co-usufructo, ¿sí? Pero nos resta establecer cómo se constituye, es decir, cómo hablamos de modos, ¿sí? Es decir, lo podemos constituir de qué manera, por contrato, siendo este oneroso o gratuito. Se presume, ojo, siempre se presume la onerosidad. Es decir, que si el contrato no dice nada, se presume que ese usufructo fue constituido de forma onerosa. ¿Sí? Se puede constituir por testamento. Lo puede dejar por disposición de última voluntad. Fallecido el titular de dominio, se constituye un usufructo a favor de X persona.
o se puede constituir por prescripción, ¿sí? Prescripción es un modo de adquirir el dominio, adquirir el usufructo por el transcurso del tiempo. Ahora, hay una cuestión que es impráctica, que son los mismos requisitos para adquirir el derecho real de dominio por prescripción que adquirir el usufructo. Por ende, no sería lógico asesorar a alguien y decirle, iniciemos una prescripción adquisitiva por usufructo, cuando lo mejor sería iniciar una prescripción adquisitiva por dominio, ¿sí? Pasaría a ser dueño en vez de usufructuario. Pero la ley establece que podría adquirirse este derecho real por prescripción. Esto es así de acuerdo al 2565. Ahora, cuando yo lo constituyo, podemos decir que se puede constituir de diferentes modos, ¿sí? Diferentes modalidades, ¿no? Yo podría decir, bueno, yo entrego el uso y goce, constituyo el usufructo a favor de un tercero y me reservo la nuda propiedad. Entonces me reservo un dominio imperfecto, desmembrado, donde el otro tiene el dominio útil, el usufructo, y yo tengo el dominio imperfecto. O podría ser al revés, que es lo más común, ¿no? Lo más común es, bueno, le dono a mis hijos, una transmisión a título gratuito, le dono a mis hijos la titularidad y me reservo el usufructo, ¿sí? Fíjense cómo hice la inversa del anterior. O podría, la tercera posibilidad, le dejo a X el usufructo y le dejo ahí la nuda propiedad. Me desprendí de todo, ¿sí? Esas son las formas de constituirlo de acuerdo al contrato oneroso gratuito, testamento o de acuerdo a perdón, ya lo había dicho, contrato oneroso gratuito. Cuando se constituye este usufructo, cuando ya lo tenemos listo, por así decirlo, aparece la formalidad. ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Qué tengo que realizar? ¿Tengo que realizarlo por escritura pública? ¿Tengo que realizarlo por instrumento privado? Bueno, para ello tenemos que entrar en algo que son las obligaciones al momento de la constitución, ¿sí? Aquí hablamos del inventario y estado de los objetos. Al momento de constituirse el usufructo, ¿sí? Al momento de realizarse el contrato, obviamente si la cosa es registrable tendrá que hacerse ese contrato de usufructo por escritura pública o por instrumento público para su inscripción en el registro, pero podría hacerse por instrumento privado. Esto no pasaría nada cuando el objeto sea no registrable. Ahora, junto con ello, una vez constituido, el usufructuario va a tomar el objeto para poderlo utilizar, pero antes de tomar el objeto hay que hacer algo que se llama inventario y estado. ¿Qué es el inventario del estado? El inventario del estado es un requisito que según la normativa sería facultativo, sería optativo. Ahora vamos a cuestionar esta cuestión, ¿sí? En donde las partes podrían pactar no hacer el inventario, dice la ley. ¿Qué es hacer el inventario? Determinar qué se entrega en usufructo y en qué estado está lo que se entrega en usufructo. ¿Por qué? Porque al momento de que el usufructuario me lo tenga que devolver, como no tiene que alterar la sustancia, la única forma de comprobar si yo lo que le entregué está igual, ¿sí? Sin perjuicio del deterioro común y normal por el uso propio que tenga, ¿sí? La única forma de comprobarlo es, fijémonos cómo estaba al principio y ahora que me lo devuelven lo vemos materialmente, de hecho, en el lugar, ¿no? Vamos a un ejemplo. Un inmueble. Yo te entrego un inmueble, vamos a hacer un inventario. ¿Cómo está el inmueble? ¿Tiene los herrajes? ¿Tiene la cocina? ¿Tiene los elementos? ¿Qué elementos tiene? ¿Se encuentran amueblados? ¿No se encuentran? Se describe todo y el estado en que se encuentra cada cosa, porque cuando me lo devuelvo me lo tenés que devolver idéntico como estaba, ¿sí? Sin perjuicio del deterioro normal y común, como dije recién, del uso del objeto. En este inventario que la ley nos establece como si fuera facultativo, voy a leer el artículo porque hay que interpretarlo en realidad, lo que quiso decir, y esto es una concepción de la cátedra, lo que quiso decir el legislador. Dice el 2137 que cualquiera de las partes contratantes tiene derecho a inventariar y determinar el estado del objeto del usufructo antes de entrar en su uso y goce. Cuando las partes sean mayores y capaces, el inventario y determinación del estado del objeto del usufructo son facultativos y pueden hacerse por instrumento privado. A ver, si dice son facultativos y pueden hacerse por instrumento privado, creemos que el legislador a lo que apuntó es que cuando ambas partes, usufructuario y nudo propietario, son mayores y capaces, la forma del inventario
Lo que es facultativo es hacer el inventario por instrumento público o privado. No así hacerlo. Hacerlo hay que hacerlo. Ahora, la forma podría ser instrumento público o privado. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en el 2138 entendemos que si no se hace el inventario se entiende que todo está en perfecto estado de uso y conservación. Entonces sería ilógico que las partes pacten que no se haga el inventario cuando la normativa me dice si no lo hicieron, miren que voy a considerar que todo está en buen estado de uso y conservación. Entonces quiere decir que el inventario, ¿sí?, que se recomienda hacer en todos los casos, no solo una recomendación, sino que es una obligación de orden público. Hay que hacerlo. La facultad no es si se hace o no, sino es la forma en hacerlo. Si lo hacemos por instrumento público o privado, cuando las partes sean mayores o capaces. ¿Sí? Ahora, si las partes son menores o hay incapaces, ahí no hay vuelta. Ahí siempre el inventario hay que hacerlo por escritura pública. ¿Sí? O por determinación, instrumento público judicial. ¿Sí? Esto se va a dar tanto en el caso de que haya menores o incapaces o que la constitución del usufructo sea por testamento. En todos estos casos, el objeto hay que inventariarlo y hay que hacerlo siempre por escritura pública o instrumento público. Junto con este requisito que es el inventario y el estado del objeto, ¿sí?, que volvemos a repetir, no es facultativo como se cree que dice el artículo, sino que es de orden público, nos aparece otra obligación que tiene el usufructuario al momento de constituirse, que es la garantía suficiente. Dice el 2139. Garantía suficiente en la constitución y en la transmisión. En el acto de constitución puede establecerse la obligación previa al ingreso en el uso y goce de otorgar garantía suficiente por la conservación y restitución de los bienes una vez extinguido el usufructo. Es decir, acá lo que se establece es que el nudo propietario puede solicitarle al usufructuario que otorgue una garantía suficiente. La garantía suficiente puede ser una garantía real a través de un derecho real, como la hipoteca, ¿sí?, una prenda, o podría hacerse una garantía personal con una fianza, ¿sí? Estas garantías lo que tienden por finalidad es asegurarle al nudo propietario que se conserve el objeto en buen estado de uso y conservación, es decir, que se conserve el objeto y que se restituya cumplido el plazo o la condición. ¿Sí? Esto significa que igual de todas maneras, como el nudo propietario lo puede pedir, fíjense que dice puede que quiere decir que este sí es un requisito optativo, o más que requisito es facultativo, la posibilidad de pedirle al usufructuario una garantía suficiente. No está obligado en otorgarla al usufructuario si no se lo pide el nudo propietario, podría dispensar este requisito. Así llegamos a los derechos del usufructuario. A partir del 2141 y siguientes aparecen los derechos del usufructuario. Conocemos y hemos visto que el primer derecho y principal que tiene el usufructuario es el uso y goce. ¿Qué es el uso y goce? El uso y goce tiene que ver con el uso y goce como lo haría el dueño. El usufructuario tiene el uso y goce como lo haría el dueño. Quiere decir que tiene el ius utendi y el ius fruendi. De esta manera, el 2141 se mete con los frutos, ¿sí? Entonces, los frutos percibidos, ¿de quién son? Dice el 2141 que los frutos percibidos son del usufructuario y le quedan a él. Los frutos pendientes, ¿sí?, es decir, los que antes de la constitución del usufructo se perciben dentro del usufructo, son también del usufructuario. Lo que no serán del usufructuario son los pendientes dentro del usufructo que luego se percibirán extinto el usufructo. Esos quedarán al nudo propietario. Ahora bien, los productos por la explotación en el usufructo son del usufructuario, ¿sí? Y acá aparece esta cuestión de el caso de los que vivíamos antes de los animales, ¿no?, del rebaño de animales, que junto con la conjugación del 2153, que yo voy a poder utilizar y voy a poder realizar actos sobre el conjunto de animales, sobre el rebaño, pero tengo esas pequeñas normas que cambian un poquito de, bueno, cuando alguno perece, debo devolver la misma cantidad y la misma calidad, salvo que haya aparecido por una cuestión no imputable a mí, ¿sí? Y si perecen más de la mitad del rebaño, podría optar por extinguir el usufructo anticipadamente, devolvérselo, ¿sí?, y sin reponerlo siempre que no haya sido por mi culpa. Y si fue por mi culpa, le tengo que devolver los que han perecido, ¿sí?, otros de misma calidad y misma cantidad, ¿no?
¿Qué otros derechos tengo? Bueno, tengo el derecho de constituir, dijimos, uso y goce, pero tengo disposición jurídica. Habíamos dejado para este momento la disposición jurídica. El artículo 2142 se centra en la disposición jurídica. Y acá habla que puedo constituir derechos reales y derechos personales. Vamos a los derechos personales, que es más sencillo. La ley me establece, el 2142 dice que el usufructuario tiene la posibilidad de constituir derechos personales de uso o de goce. Estos derechos podría constituir el usufructuario, ¿sí?, una locación sobre el objeto, sobre su derecho sobre el objeto, un comodato, son derechos personales. Pero también podría el usufructuario constituir derechos reales. Y acá aparece la particularidad de que el usufructuario podría ceder su usufructo, podría transmitir su propio usufructo a un tercero. Es decir, yo, nudo propietario, le doy a Juan el usufructo. Y Juan decide entregar ese usufructo a Roberto, ¿sí? Lo único que establece esta cesión de usufructo es que este segundo usufructo debe haber avisado a mí, es decir, Juan, usufructuario originario, debe avisarme a mí que va a darlo en usufructo. Yo no puedo negarme a esta cesión de usufructo, pero sí el usufructuario original, Juan, está obligado a otorgarme a mí una garantía suficiente por este segundo usufructo. O sea que podría haber doble garantía sobre este objeto, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que la garantía podía ser optativa entre las partes, facultativa? Esta, cuando se cede el usufructo a Roberto, no es optativa, sino que es obligatoria. Acá sí es un deber. Acá sí es una obligación. Juan ahí sí me tiene que avisar que lo está entregando a Roberto y además darme la garantía suficiente, ¿sí? Es su obligación darme la garantía suficiente. La particularidad que tiene esta cesión es una discusión en base a si la cesión que hace el usufructuario lo libera de las obligaciones que tenía frente al nudo propietario. Acá, esta cesión que hace de su propio usufructo, Juan cede su usufructo a Roberto, Juan seguirá obligado frente al nudo propietario por el nuevo usufructo, ¿sí? O sea que Juan deberá recuperar el usufructo para entregarlo a mí. Si no, será responsable no solo de su usufructo, sino de la cesión al tercero. ¿Qué otros derechos reales puede constituir el usufructuario? Bueno, el usufructuario puede constituir anticresis, ¿sí? Es decir, un derecho real de garantía. Puede constituir uso, habitación y servidumbres. Es decir, puede constituir derechos reales de disfrute, como las servidumbres, el uso y la habitación, y puede constituir derechos reales de garantía, como el gravamen, que es la anticresis. El artículo 2144 establece una particularidad, que es el tema de la ejecución por acreedores. Supongamos que yo le entrego a Juan el usufructo. Juan es usufructuario. ¿Qué pasa si hay acreedores de Juan? ¿Sí? ¿Los acreedores de Juan podrían ejecutar el usufructo que él tiene? Sí. El 2144 dice: el usufructo puede ser ejecutado por los acreedores de Juan, por el usufructuario, los acreedores del usufructuario. En este caso, ¿sí?, la particularidad que tiene es que si se ejecuta ese usufructo, se ejecuta y es una venta forzada, el adquirente de ese usufructo, el que compra ese usufructo, por así decirlo, deberá darme a mí, nudo propietario, será responsable frente a mí y darme una garantía suficiente, ¿sí? Acá sí, no es Juan el que tiene que dar la garantía porque le ejecutan el usufructo. Hay una contradicción con el 744 y 743 inciso E, en donde dice que en realidad no se puede ejecutar el usufructo. El usufructo no es objeto de los acreedores. Bueno, al tener una norma específica como es el 2144, tenemos que estar en la norma específica en donde dice ejecución por acreedores, y lo vamos a leer, que es esto que explicábamos recién. Si el acreedor del usufructuario, el acreedor de Juan, ejecuta el derecho de usufructo, ejecuta el usufructo. El adquirente del usufructo debe dar, otra vez, acá no es facultativa, sino que es obligatoria, debe dar garantía suficiente al nudo propietario de la conservación o restitución de los bienes. O sea que Juan sale de la ecuación, ya no es más obligado. Acá no es como antes, que lo cede voluntariamente. Acá es ejecución forzada, se lo vende a un tercero, lo compra un tercero. El adquirente del usufructo, el nuevo usufructuario,
deberá darme a mí, nudo propietario, una garantía suficiente. Debe darme una garantía suficiente. Por último, el usufructuario tiene dos derechos más, podríamos nombrar dos derechos más. El usufructuario tiene el derecho a realizar acciones ante el menoscabo que pueda tener su usufructo. Es decir, puede hacer acciones posesorias como la de despojo, como la de mantener, acciones petitorias como la reivindicatoria, como la negatoria, o interdictos procedimentales, ¿sí? Como el interdicto de recobrar, el interdicto de retener. También tiene, ¿sí?, el derecho de retención. El usufructuario podría tener derecho a retener el usufructo y no devolvérselo al nudo propietario cuando haga mejoras en las cuales el nudo propietario está obligado a pagarlas, ¿sí? Es decir, sean obligación del nudo propietario realizarlas. Esas mejoras las encontramos en el 2147 y esas mejoras son mejoras que son, y entendemos, anteriores a la Constitución. A ver, supongamos que a Juan le entregan en usufructo, yo le entrego a Juan en usufructo un inmueble, pero antes de entregar el inmueble había una rotura de un caño que inundaba la cocina. Es una mejora necesaria, urgente, ¿sí? Yo le entrego a Juan, así como está el objeto, y está rota la cocina, ¿no? Entonces, ¿qué hace Juan? Juan lo arregla. Pero esa mejora no fue por su uso y goce, sino que esa mejora, ese gasto que acaba de comentar Juan, es obligación mía, pero lo pagó él. Entonces, cuando lo devuelva, me puede reclamar a mí que le pague esa mejora. Y si yo no se la quiero pagar, él puede hacer uso del derecho de retener, retiene el inmueble hasta tanto yo se la pague. Porque esa mejora es anterior a la constitución del usufructo. Es decir, ese gasto era anterior y por ende era obligación mía, como nudo propietario, de realizarlo, ¿sí? Hablando de las mejoras, ¿sí?, son obligaciones del usufructuario realizar mejoras. Ahora, el 2146 y 2147, 47 recién veíamos las mejoras que son anteriores a la Constitución, que no son obligación del usufructuario, pero si las realiza, luego las podrá cobrar. Están las mejoras obligatorias, las mejoras necesarias que están comprendidas en el 2146, y estas mejoras obligatorias, ¿sí?, son las mejoras de mero mantenimiento y conservación, son las mejoras necesarias por deterioro del objeto, y son todas aquellas que deba realizar el usufructuario por culpa propia, ¿no? Rompió algo él, lo tiene que arreglar, ¿sí? Estas mejoras, todas estas mejoras que son necesarias y son obligatorias, no tiene el derecho a reclamar al nuevo propietario. Como así tampoco tendrá derecho a aquellas mejoras que son facultativas. ¿Qué son las mejoras facultativas? El 2143 establece las mejoras facultativas como aquellas que son para el mero desenvolvimiento de su usufructo, pero que no eran necesarias realizarse. Esas mejoras, volvemos a repetir, las mejoras para mantenimiento, conservación, las mejoras necesarias, las mejoras por reparaciones obligatorias, por reparaciones que él rompió, que el usufructuario rompió algo, o las mejoras facultativas, que son porque él quiso, el usufructuario quiso, todas esas mejoras no tienen derecho a reclamar al nudo propietario. Son exclusivamente a costa del usufructuario. ¿Qué mejoras son reclamables al nudo propietario? Es decir, el usufructuario, ¿cuándo le puede reclamar al nudo propietario las mejoras? Las que veíamos del 2147, que son aquellas que provengan de un gasto que era anterior, ¿sí?, por una rotura anterior a tomar el usufructo, o aquellas, dice el 2146, que sean por caso fortuito, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cayó un rayo en el inmueble que se dio en usufructo y rompió todo el techo, ¿sí? Quebró el techo, las tejas del techo. Esa es una mejora necesaria, pero es un caso fortuito, por ende, esa mejora, por más que la lleve a cabo el usufructuario, luego la puede reclamar. Como así también las mejoras que realiza el usufructuario, pero por cuestiones de vetustez. ¿Qué es vetustez? Un deterioro importante del inmueble, no por el uso normal, sino por un dejar estar por parte del propietario durante mucho tiempo. También está obligado el usufructuario, hemos visto y hemos repetido, está obligado a mantener el objeto y a conservar el objeto. Cuando decimos mantener el objeto y conservar el objeto, también hacemos mención de que cuando mantiene y conserva el objeto no debe alterar la sustancia, ¿sí?
El 2145 se centra en no alterar la sustancia. ¿Qué es no alterar la sustancia? No menoscabar el objeto en cuanto a su esencia, que vimos al comienzo, ni en cuanto a su destino. Esto llamamos salva renum sustancia, ¿no? Está obligado a pagar los impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes. Y no puede reclamarlas después. No puede repetir contra el nuevo propietario. Son bajo su exclusiva costa. La otra cuestión o la otra obligación que tiene el usufructuario es la comunicación al nudo propietario. ¿La comunicación de qué? Cualquiera que menoscabe el ejercicio del usufructo, cualquiera que pretenda realizar o reclamar el objeto al usufructuario, el usufructuario está obligado a comunicar inmediatamente al nudo propietario de esta situación, ¿sí? Si no lo comunica, cualquier daño que provenga de este actuar del tercero será responsable el usufructuario por no haberle avisado. Por último, el usufructuario tiene la obligación de que, cumplido el plazo o la condición, restituir al nudo propietario el objeto en buen estado de uso y conservación, y obviamente ahí se va a hacer el tema de corroborar que no se haya deteriorado el objeto más allá de lo normal y habitual. La restitución, ¿sí?, es una obligación que tiene el usufructuario, pero acá hay que aclarar algo, ¿sí?, que es que podría aparecer el derecho de retener cuando no le quieran pagar las mejoras que hablábamos de que son obligación del nudo propietario, pero también podría pasar algo distinto, que es el nudo propietario, el usufructuario, se cumple el plazo y lo tiene que devolver, no lo devuelve. Sucede que en la restitución, ¿sí?, la restitución se produce de pleno derecho. Es decir, que el usufructuario, de ser titular de un derecho real, automáticamente deja de ser poseedor y pasa a ser tenedor. Hay un constituto posesorio. Tenedor, poseedor en representación mía. O sea que esto es directo. Salvo que diga, yo no te lo devuelvo porque ahora esto es mío. Es decir, que en ese caso lo que está haciendo es intervertir la causa. Esto lo veremos con los efectos de la extinción que entraremos en un ratito. Así que lo dejamos ahí medio pendiente, pero traído ya a este momento. ¿Qué derechos tiene el nudo propietario? Hay un único artículo que habla de los derechos del nudo propietario, pero podríamos mencionar muchos. El 2151 establece que el nudo propietario conserva sus derechos como titular de dominio. Es decir, el nudo propietario, ¿sí?, conserva todos los derechos que hacen a su dominio. Por ende, tiene un dominio desmembrado, tiene un dominio imperfecto y decimos que tiene todos los actos de disposición jurídica y material, siempre que no perjudique al usufructuario en su ejercicio. Junto con estos derechos que tiene el nudo propietario, también tiene deberes. Tiene el deber de entregar el objeto ni bien comienza el usufructo, tiene el deber de no turbar en el ejercicio del usufructuario, tiene el deber de pagar las mejoras que veíamos por caso fortuito, por vetustez, las que fueron anteriores a la Constitución, los gastos de mantenimiento que fueron anteriores a la conservación y los pagó el usufructuario. Pero esto de turbar trae aparejado un derecho para el usufructuario, ¿sí? Supongamos que el usufructuario está en uso y gozo de un inmueble, que yo le entregué como usufructo. Y un día se va a trabajar el usufructuario y cuando vuelve me encuentra a mí pintando dentro del inmueble. Esto es un menoscabo en el ejercicio de su usufructo, ¿sí?, porque me encuentra ahí adentro. Entonces, si esto sucede, acá nos vamos a encontrar con que el usufructuario se va a ver menoscabado, se va a ver turbado, y el usufructuario tiene dos opciones, ¿sí? Podría pedir que cese con este actuar a través de una acción petitoria, la negatoria, o a través de una acción posesoria, como es la de mantener, que cese con este actuar, por más que sea el dueño, porque le estoy menos molestando. O podría pedir que si es un usufructo oneroso, ¿sí?, que se reduzca el valor del usufructo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Le da la opción al usufructuario de elegir lo que quiera. Por ende, mi deber como nudo propietario es no molestarlo, no turbarlo, y si lo turbo, bueno, el usufructuario tendrá sus caminos para poderme hacer valer esta situación, que cese o que reclamar una cuestión económica para bajar el valor del usufructo. Así llegamos a lo que es la extinción. Vamos a leer el 2152, ya vamos llegando al final
del usufructo. El 2152 se centra en causales de extinción. Pero antes de entrar en el 2152, decimos que el 1907 es un artículo que establecía causas de extinción de derechos reales de manera general, ¿sí? Ahí tenemos la consolidación. El usufructo puede extinguirse por consolidación. ¿Qué sería la consolidación? El usufructuario compra el objeto, ¿sí?, el cual está usufructuando. O sea que se consolida en su cabeza dos derechos reales, como el usufructo y el dominio, y por ende el dominio engloba el usufructo. Por abandono. Si bien no sería abandono en el usufructo, la palabra más correcta sería por renuncia, ¿sí? La renuncia del usufructuario también extingue el usufructo. Por destrucción, ¿sí? Destrucción sería con las excepciones del caso del rebaño de animales, porque si se extinguen los animales podríamos devolverle otros tantos, como vimos. Y ahora sí nos encontramos con las específicas. Por cumplimiento de plazo o de condición, ¿sí? Por cumplimiento de plazo o condición resolutoria. En este caso, ¿sí?, decimos que los contratos de usufructo pueden establecerse por cualquier modalidad, plazo, condición o cargo, ¿sí? Cumplido el plazo, la condición o el cargo, se extinguiría el usufructo. Incumplido el cargo, ¿no? En este caso, el usufructo a persona jurídica, ¿sí?, puede ser vitalicio si nada se establece, o podría ser por un plazo cualquier fuera el plazo, es decir, sería por muerte, la extinción. Si es una persona humana, plazo máximo 50 años, podría ser un plazo menor, o si se establece 50 años y la persona jurídica se extingue con anterioridad, la extinción de la persona jurídica. Por el no uso, ¿sí?, por el no uso durante 10 años, es decir, que el usufructuario no haga actos de uso y goce y percepción de frutos sobre el objeto, extingue el usufructo. Y por último, una particularidad que tiene el 2152 es que cuando se altera la sustancia, es decir, el uso abusivo y la alteración de la sustancia, extinguiría el usufructo de pleno derecho, no bajo comprobación judicial. Es decir, que el nudo propietario, ¿sí?, cuando ve que se altera la sustancia, ve que hay un uso abusivo del objeto, debería intimar al usufructuario que cesen con su actuar, y si no lo hacen, debería iniciar un juicio llamado extinción de usufructo, donde deberá probar que el usufructuario ha alterado la sustancia, ha menoscabado la esencia del objeto, por ende ha alterado, ha incumplido el principio de salvar la sustancia, y allí es el juez el que extinguirá por la comprobación judicial el usufructo, y el usufructuario deberá devolver e indemnizar al usufructuario, al nudo propietario, por todo este actuar. Así llegamos con el efecto que tiene la constitución del usufructo. Perdón, de la extinción del usufructo. El efecto, ¿sí?, es este que hablábamos. El usufructuario de pleno derecho, cumplido el plazo, la condición o la causal, deviene en ser un tenedor, es decir, se realiza un constituto poseedor, y de ser poseedor en nombre propio pasa a ser un tenedor, ¿sí?, en representación del poseedor. Por ende, de pleno derecho, readquiero la propiedad con todas las características. Vuelvo a tener un dominio pleno o perfecto. Ahora bien, cuando vamos a ver que el usufructuario dice, bueno, está bien, pero yo ahora no te lo quiero devolver porque ahora es mío, intervierte la causa. Si intervierte la causa, pasa de ser poseedor por su título a ser tenedor, y como intervirtió la causa, pasa a ser un poseedor ilegítimo de mala fe, vicioso por el vicio de abuso de confianza, ¿sí? Aquí vemos que los efectos de la extinción, ¿sí?, son de pleno derecho y se extinguen todos los derechos personales o reales que pudieran haberse constituido por el usufructuario, los cuales solo él será responsable frente a los terceros, y toda constitución que ha hecho están limitados a los términos del usufructo principal, lógico sería. Y de esta manera se extinguirá el usufructo y volverá a manos del nudo propietario, sin que éste tenga que indemnizar nada, como sucedía así en la superficie. De esta manera damos por concluido el derecho real de usufructo, y quedará por ver uso y habitación, dos derechos reales a los cuales se le aplica en subsidio las normas que acabamos de ver recién.